¿Es la misma forma de pedir ese tipo de dulces o son diferentes? Coméntenme, uy. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. El día de hoy vamos a hablar sobre el Halloween, porque algo de su historia, porque se nació y todo ese tipo de cosas. Aquí mi hermana ya está disfrazada, toda bonita, toda guapa. Y si sabía que los celtas es donde viene este origen de Halloween, ¿sí lo sabía? Sí, ella sabía, bien. Son cosas y datos importantes que a medida del tiempo vamos a hablar en transcurso de este video. Bueno chicos, mi hermana se acabó de ir ya para su fiesta de disfraces, pero bueno, como yo le estaba diciendo a ella que provenía de la cultura celta, ella hizo... Bueno, les voy a comentar. La cultura celta esa terminología celta proviene de los pueblos de más o menos la edad del hierro, y pues esa era su lengua, el celta, y eso se le conoce como lengua indoeuropea. También comentarles que la palabra Halloween proviene de una palabra inglesa que es All Hallows Eve, que significa Día de los Santos. Ese es un dato interesante, ¿lo sabían? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. También siento que a medida del tiempo esta tradición, pues yo lo veo de esta manera, se ha ido como perdiendo. Ya no se ha mostrado tanto, no se ve, digamos, todos los locales o las casas decoradas. Se ha perdido un poco realmente. Hola chicos, ¿cómo están? Tuve que salir, pero bueno, les comento. Esta festividad se celebra en países anglosajones. Bueno, su principal es los anglosajones, que son como toda la lengua inglesa. Entonces, como Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. Pero también se expandió a muchas partes del mundo. Como les había dicho, esta festividad es de los pueblos celtas. Pero muchas personas emigrantes, más que todo irlandeses, exportaron como este tipo de fiestas aproximadamente en el siglo XIX, más o menos en el año 1846. Ahora vamos a hablar sobre la historia de Halloween, y esta se remonta hace 2500 años, cuando el año celta se terminaba, o sea, el 31 de octubre. En el 31 de octubre, o sea, el 31 de octubre, año calendario el que nosotros conocemos. La historia nos cuenta que este último año del año celta, los espíritus podían salir de los cementerios y reencarnar con los vivos. También debemos tener en cuenta que, claro, la gente le daba como miedo que los espíritus se apoderaran de uno. Entonces lo que ellos hacían era que decoraban sus casas con huesos, con cosas desagradables. ¿Para qué? Para que los muertos buscaran como un sitio mejor y no estuvieran rondando ahí para apoderarse de ustedes. Debemos tener en cuenta que, claro, esas ideologías o esa parte de la historia fue trascendiendo, y entonces eso hace como conmemoración a esa leyenda o a esa leyenda o esa historia que traen los celtas. Entonces eso ahora hace parte de Halloween, de la decoración de nuestras casas cuando son así aterradoras, desagradables, de esa manera. Pero lo que a mí se me ha hecho extraño, y más en estas épocas de pandemia, es que se ha venido perdiendo eso. Ya no, la gente no decora, deja todo pues normal, ya se enfoca en otras cosas. Ahí el muchacho Arnold también conoce eso, que desde pequeño también los sacaban a llevar sus dulces. Y bueno, aquí la persona que está grabando ahorita. Y también debemos tener en cuenta que les voy a dar unas imágenes de cómo se está viendo la pandemia dentro de Halloween. Aquí en Colombia dijeron que pues teníamos que resguardar y tratar de no salir con los niños. Entonces vamos a mirar a ver si alguien también cumple esas normas. Realmente está pues normal, solas las calles, ¿no? De niños, no muy pocos realmente, pero bueno, muchos han tomado las medidas de seguridad respecto a este tipo de iniciativas, que era como que los niños no salieran, pues cuidarse mucho. Hay muchos niños por ahí, pero son muy pocos los que se ven en la calle. Hace poquito salí, bueno, y pues miré unas cositas a ver cómo estaban. Realmente todas las personas hicieron lo del protocolo de seguridad.
muy pocos chicos en la calle, genial. Y bueno, eso fue todo. Quería contarles eso. Sigue el otro pedacito que había grabado en la mañana. También dentro de la historia se encuentran los romanos, donde ellos tenían ocupados los días el 31 y el 1 de noviembre y hacían una festividad que se llamaba Pomona. Esa festividad era para hacerle tributo a la diosa de los árboles del fruto. Y esta festividad que les acabo de decir, ellos hablaban de que era como un tributo o una conmemoración a las cosechas de ese año. Además, ellos también decían que los espíritus malignos como que poseían las frutas. Entonces también ahí viene la parte de la calabaza, que tiene como la cara así toda terrible, toda diabólica, se podría decir. Entonces es importante también tener eso en cuenta. ¿Sí lo sabían? Cuéntenmelo. Pero como a la iglesia católica no le gustaba como todo ese tipo de conceptos de dioses, de eso, entonces ellos querían erradicarla y como implementar solo esa religión. De esa manera ellos crearon un día, el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Este 1 de noviembre hay dos fechas, pero la que más se aproxima es de 1837, donde la iglesia católica impuso el Día de Todos los Santos. Hey Arnold, dale, es otro amigo también ahí. ¿Cómo ha visto, o usted ha visto que ha cambiado el día de Halloween, de las brujas, de alguna perspectiva? Bueno, tengo que le hable acá. Claro, actualmente sí. Yo personalmente cuando yo era pequeño me sacaban con calabacitas a pedir dulces, nos disfrazábamos, las casas, todo, hasta las cuadras se pintaban. ¿Pero es cierto que ya ha cambiado? Sí, ya no, ya la gente perdió como ese espíritu de Halloween de pintar y asustar, ya tú lo has visto. Sí, ay, no se pierdan, no deberían perderse. Cuéntenme también si ya se disfrazaron, qué hicieron en estas festividades. A ver si no perdieron. Yo me pinté pues ahí la carita un poquito, pero bueno. Muchos de los dialectos que han habido, digamos acá cuando éramos más pequeñitos, bueno, yo era más pequeñito, era decir triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Si no me das, te corto la nariz, creo que era así. Y después de un tiempo empezaron a cambiarla porque decían que eso era del diablo. Y empezaron a decir, quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Entonces ese dialecto cambiaba. ¿En sus países cómo es? ¿Es el mismo, el de triqui, triqui, Halloween? ¿O quiero paz? ¿O de pronto otro? ¿O de pronto no hacen ese tipo de cosas o iniciativas que hay? También de la cara, aunque ya se me borró por el tapabocas, pero bueno, desde que se disfrazaron, cuéntenme. Caminando por el sector y pues hasta ahora más o menos son como las 4:30 de la tarde y pues usualmente ya desde el 25 más o menos se ve así todas las casas con sus telarañas, sus arañas, pero esta vez no, todo está muy normalito. No siendo más, me despido con este video. Disculpen las tomas, tal vez que se muevan, pero bueno, ya después les voy a mostrar una sorpresa que por ahí en 2 semanitas les mostraré qué conseguí, qué tengo. Entonces, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve.